Sea muy bienvenido, secretario Otto Granados, usted y el gran equipo que encabeza, que me consta la disposición que han tenido para con los estados, para atender, incluso para la implementación progresiva de una reforma que vela por un derecho fundamental. Como hija de escuelas públicas, recuerdo con indignación el documental de Panzazo, que omitió, allá en 2012, que omitió reconocer el trabajo de las maestras y maestros mexicanos que cada día, con enorme vocación, con enorme responsabilidad, cumplen con su tarea docente y van más allá, gestionan recursos para mantener en pie sus escuelas, se involucran positivamente en el entorno de su centro educativo, en mejorar las circunstancias de los alumnos menos aventajados, que se involucran cada día en lograr un aprovechamiento adecuado y que incluso cumplen y atienden cargas administrativas más allá de su horario laboral. Pero debo confesar que después de ver ese documental como ciudadana no daba crédito. En la misma película, el entonces titular de la SEP durante la pasada administración, Alonso Lujambio, que en paz descanse, no pudo responder cuántos maestros y maestras había en este país. El Estado mexicano no podía seguir siendo omiso ante décadas de omisiones, de irregularidades, de costumbres, de corrupción en múltiples niveles o negociaciones inconfesables. Había que asumir la responsabilidad de garantizar un derecho llave, porque la educación abre las puertas a otros derechos para las personas. Para lograrlo, era fundamental poner en orden la casa. Se realizó un censo, ojo, con todas las de la ley, no fue una consulta patito. Se realizó un censo a través del INEGI y a partir de ese diagnóstico se crea en esta administración el Sistema de Información y Gestión Educativa. Se sentaron las bases para un sistema transparente y eficaz. Yo quiero reconocer hoy aquí los muchos retos y rezagos que tenemos en materia educativa. Ojalá en la bancada del PT nos explicaran, por ejemplo, pues qué pasa con los recursos que llegan para el CENDI. Sería muy interesante tener autoridad moral para hablar de ciertos temas. Pero necesitamos trabajar para garantizar educación de calidad a la niñez y a la juventud de este país. Eso, compañeras y compañeros, requiere mucho más que voluntad política, mucho más que una visión de largo plazo. Vamos a dar la batalla en el grupo parlamentario del PRI en este presupuesto para que haya recursos suficientes para los muchos rezagos y carencias que sí, en pleno siglo XXI tiene todavía este país. Soy de las que piensa que México exige a gritos dignificar lo público y que no hay causa más relevante que la educación. Por eso yo quiero valorar y reconocer la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, el FONE, un mecanismo de pago único que surge ante la apremiante necesidad de eliminar cualquier tipo de discrecionalidad en el servicio educativo federalizado. Como secretaria en mi estado, secretaria de Educación, viví las auditorías del FONE y me congratulé de saber que se estaba pagando a maestros y maestras frente a grupo y no a aviadores, producto de cuotas, de favores, de amiguismos. Yo quiero decir también aquí que pues muchos quieren que desaparezca el FONE. Será muy interesante ver qué decide la Cuarta Transformación al respecto. Solo quiero señalar que a algunos nos parece que les es más fácil presionar a los gobiernos estatales que a la federación. Habrá que verlo. Secretario, yo quisiera que nos explicara cuáles son las fortalezas y las debilidades del FONE, si su implementación afectó a docentes, como algunos dicen, porque creen que siguen en campaña, así como las ventajas que ha representado en términos de eficiencia,
eficacia y honradez los principios establecidos en la Constitución, que no se nos olvide, para salvaguardar el correcto ejercicio del gasto público. Gracias anticipadas por su respuesta. Tiene la palabra para respuestas por 5 minutos el secretario de Educación Pública. Muchas gracias, presidente. Como algunos recordarán aquí, una vez que se firmó en 1992 el Acuerdo Nacional para la descentralización de la educación básica hacia los estados, se transfirieron las escuelas, obviamente los maestros, alumnos y demás, y el presupuesto correspondiente durante esos años. Esto provocó que entre 1993 y el año 2014 se produjeran una serie de asimetrías porque cada uno de los estados hizo dos cosas que a mi juicio llevaron a agudizar el déficit estructural que en materia de gasto educativo se fue alarmando en los estados a lo largo de estos años. El primero de ellos fue justamente el haber practicado, casi perpetuado por más de 2 décadas, la llamada doble negociación salarial, porque generó una sangría de recursos de la mayor importancia, porque una vez cerrada la negociación salarial nacional con la representación sindical, entonces esta iba a los estados para ver qué cosas adicionales podía obtener. Los datos que ustedes que se tienen y que están a disposición de quien quiera en número de días de lo que esto supone para los estados, generaron un tremendo déficit del cual solamente doy 2 ejemplos que me vienen a la memoria. En el presupuesto de egresos del gobierno del estado de Chiapas para este año hay una partida que es para pago nada más de nómina magisterial de 10,466 millones de pesos que en realidad no tienen para pagar. En el caso de Michoacán, por razones muy diversas, parecidas al de las universidades, prestaciones no reconocidas, etcétera, etcétera, ese déficit es del orden de unos 5,000 millones de pesos. Adicionalmente, todas las irregularidades detectadas en ello. Cuando se introduce el FONE, a partir del 1 de enero del 2015, diputada, los beneficios fueron tangibles y muy rápidos. El primero de ellos, como usted bien lo preguntaba, es el pago puntual conforme a las instrucciones de la autoridad educativa local. La diputada Ana Lilia Herrera fue secretaria de Educación en el Estado de México y sabe muy bien que la Federación, a través del FONE, paga por cuenta y orden a los maestros que nos dicen los estados cada una de las quincenas, cada quincena religiosamente, y ahora ese pago es inmediato, transparente y puntual. No hay ninguna distorsión en ese sentido. Segundo, se incorporan inmediatamente los incrementos de los sueldos y de las prestaciones. Algunos recordarán hace 10, 20 años, cuando todavía había que mandar en físico en un avión del Banco de México los cheques o el dinero en efectivo para pagarles a los maestros, a veces 1 año o 2 años después de que habían entrado al servicio educativo. Ahora no, ahora puntualmente, y la página del FONE es absolutamente pública. Tercero, hay una atención a los requerimientos de los docentes en esta materia y luego una enorme reducción de los gastos de operación y los tiempos de operación en ese sentido. Pero además hay un elemento adicional que me gustaría puntualizar del por qué, en efecto, 2 o 3, del por qué en efecto es una buena decisión conservar el FONE. El primero de ellos es que le permitió al SAT, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una recaudación eficiente y creciente de ISR adicional. Nada más, en el año que entró en vigor el FONE, que fue en 2015, respecto del 2014, cuando estaba todavía el viejo sistema, le supuso una recaudación adicional de 37,000 millones de pesos adicionales por concepto de ISR magisterial o educativo, y en los años siguientes, el ISR enterado por entidades federativas y por la SEP, pues en 2016 fue de 79,430 millones de pesos, en 2017 de 83,952 millones de pesos. Cualquier secretario de Hacienda, cualquier jefe del SAT sabe perfectamente bien el valor que tiene este cumplimiento fiscal para las finanzas públicas del país en general. Y luego permitió también el poder bancarizar
los pagos. Hoy más del 90% del magisterio recibe su pago a través de una tarjeta e impidió, como ya dije, la negociación salarial adicional que se practicó por tantos años, permitió los pagos a terceros institucionales, como el caso del ISSSTE y otros más, y se permitió regularizar con la compulsa que se hizo entre la Estadística 911 y el FONE aproximadamente 44,000 plazas que estaban en situación irregular y que valían al año unos 5,000 millones de pesos. Para réplica, tiene la palabra hasta por 2 minutos la diputada Mariana Rodríguez Mier Terán, del Grupo Parlamentario del PRI. Con su venia, diputado presidente, señor Adelante. secretario de Educación Pública, gracias. Reciba usted nuestro más amplio reconocimiento. Los resultados obtenidos en el FONE comprueban de manera fehaciente que el Gobierno de la República está comprometido al 100% con la transparencia y la rendición de cuentas, respetando en todo momento los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que la presente administración jamás ha pretendido someter a los maestros ni violentar sus derechos laborales plasmados en la Constitución. Desafortunadamente, muchos de los aquí presentes han faltado a la verdad, al querernos vender la idea de que el Gobierno federal implementó una medida autoritativa y punitiva, lo cual es totalmente falso, medida autoritaria, perdón. Como bien lo mencionó en su momento el señor secretario, la gobernanza del sistema educativo nacional es imprescindible. Si deseamos mantener en orden en los movimientos y en las asignaciones de las plazas docentes. Justo por esta razón, el pueblo mexicano jamás debe olvidar los actos de corrupción cometidos por los líderes sindicales que traicionaron la confianza de sus agremiados, sobre todo mediante la compra y venta de plazas. Aquí se han dicho muchas cosas, particularmente en el tema de los CENDIS. De los indicios que tenemos aquí documentados, está el presunto lavado de dinero por un monto de más de 100 millones de pesos, entregados por el Gobierno de Nuevo León para la operación de dichos CENDIS en esa entidad. A nosotros nos gustaría saber, compañeras y compañeros, ¿cómo pueden explicar un fraude por la cantidad mencionada? No es menor, 100 millones de pesos no es una cantidad menor. Usando niños a través de los CENDIS para beneficiar a un dueño de partido y su familia. En fin, hasta aquí para la Cuarta Transformación. ¿Es cuánto, diputado Gracias, presidente? diputada.